Imagina que un día llega ese momento. Da igual si le llaman jubilación, libertad financiera o simplemente tranquilidad. Respiras hondo, miras tus ahorros y dices a ti mismo, con esto voy bien. Pero, ¿y si hubiera algo que no estás viendo todavía? Hoy vamos a abrir ese melón y te prometo algo. Lo que vas a ver va a cambiar por completo la forma en la que tienes de gestionar tus ahorros a largo plazo. Te voy a explicar la estrategia que conozco más sólida para poder vivir de tus ahorros sin sobresaltos, sin sustos y sin esas sorpresas de último minuto que nadie quiere encontrarse. Porque una falta de estrategia no puede arruinar tu tranquilidad ni ahora ni dentro de 20 años. Soy Sergi Torrents, me dedico a la planificación financiera de las inversiones. Vamos a ello. Todos, absolutamente todos, llegaremos un día a ese momento en el que vamos a tener que vivir de nuestros ahorros o por lo menos utilizarlos para vivir mejor. Así que conocer este plan va a marcar una diferencia enorme. Por tanto, dale al like desde ya para que todas las personas puedan ver este vídeo y aprovecharse de este plan igual que tú. Por otro lado, recuerda que puedes dejar un comentario con tus dudas y sugerencias para futuros vídeos. Y ahora déjame unos segundos para hablarte de mi newsletter gratuita y empezamos. Cada semana recibirás un resumen de situación económica, mercados, noticias y sus implicaciones y además tendrás un consejo de planificación financiera o finanzas personales. Regístrate porque es totalmente gratuita y en 5 minutos te pondrás al día y crecerás en educación financiera. En la descripción del vídeo te dejo el enlace. Probablemente has oído hablar de la regla del 4% y tengo que decirte que es más peligrosa de lo que parece, porque parte de una premisa muy frágil, y es que cada año puedes retirar el 4% de tus ahorros, aunque esto implique consumir parte de capital. Y es que gran parte es verdad que pueden salir de tus intereses, pero la otra saldrá del capital y por tanto cada año tus ahorros irán menguando, irán reduciéndose. ¿Es necesariamente malo esto? No. Pero sí que tiene un efecto colateral muy evidente. Si vives más de lo previsto, que es lo que todos esperamos, llegará un momento en el que tu capital simplemente se agotará. Y entonces, ¿qué haces? ¿Te pones a repartir periódicos con 95 años? Por eso necesitamos una estrategia que no funcione a medias, sino que funcione para la vida real, la tuya. Vamos a ver el primer problema. Imagina esta situación. Has ahorrado 1.000.000 de euros y como tienes tus finanzas muy bien controladas, pues sabes que con 3.000 euros al mes vivirás. Así que al año necesitas 36.000. Como eres prudente con tus inversiones, pues vas a exigirles el 4% y debería ser suficiente porque 1.000.000 por el 4% pues da 40.000 euros. Pero en realidad esto es lo que sucede. Inicialmente todo va bien, pero poco a poco tus gastos van aumentando y tu capital cayendo. En total, dentro de 35 años no tendrás un duro. ¿Qué ha pasado aquí? Pues dos cosas: inflación e impuestos. Y la suma de los dos tiene un efecto perverso, porque se te come el capital cada vez más rápido. Es como el anti-interés compuesto. Primer año, gastos 36.000. Generas 40.000. Pero claro, son intereses generados, hay que pagar impuestos. Más de 8.000 euros, así que netos te quedan 31.720. Por tanto, consumimos parte del capital. ¿Cuánto? 4.280 euros. Mira el segundo año, porque aquí es donde empieza ya ese efecto perverso. Primero, vamos a necesitar más dinero porque hay inflación, el 2%. Así que este año vamos a necesitar 36.720 euros. 720 euros más que el año pasado. Pero es que de capital tenemos menos porque lo hemos consumido. Ahora tenemos 995.720 invertidos y por tanto generará menos que el año pasado, 39.829 euros. Que netos, después de impuestos, también será menos, 31.585. Esto quiere decir que el segundo año vamos a consumir de nuestro capital 5.135 euros. Y esto se acelera a una velocidad de vértigo porque necesitas más rentas, pero tienes menos capital para generarlo, con lo cual consumes más capital para
tener eso que necesitas. Y como has consumido más capital, el año siguiente necesitas más renta porque hay inflación, pero tienes todavía menos capital. Y esto entra en un círculo vicioso. En 10 años consumes más de 13.000 euros al año de capital. En 20, casi 30.000 al año. Y en 35, se acabó la partida. Ya no tienes dinero. El segundo problema es algo que me atrevería a decir que jamás has oído hablar de él. Yo no lo he oído en ningún podcast, ni lo he visto en ningún vídeo, ni siquiera lo he leído en ningún artículo de finanzas. Y es que, en general, pues se suelen pintar las cosas de color rosa. Este es el riesgo de secuencia. Vale, parece que suena un poco complicado, pero no lo es. Es simplemente el riesgo que supone la entrada en el mercado cuando coges el dinero y te pones a invertir. Y especialmente lo que suceda los primeros años de ese paso. Así que vamos a ver dos situaciones. La primera es que metemos la pata y entramos justo en un mercado bajista. 2 años de caída, 4 para recuperarse. Sí, ya sé que no lo recuerdas, pero en las recesiones esto es lo que sucede. Esta es la evolución del S&P 500. En el primer caso que te contaba, vamos a arrancar aquí en el pico de la burbuja.com. Y en el segundo caso, vamos a ser súper optimistas. Empezamos aquí, en el punto más bajo de la caída. Ya sé lo que estás pensando. A ver, solo le pido el 4% a mis ahorros, por tanto no hace falta estar tan arriesgado como 100% en el S&P 500. Correcto. El S&P 500 tiene una rentabilidad del 8% anual de media. Así que lo que voy a hacer, como yo solo le pido el 4, voy a tomar solo la mitad del movimiento que tenga el S&P 500 cada año para hacer los cálculos. Y esto que vas a ver es la vida real. Año 1, menos 12,19%. Esto nos lleva a que 158.000 euros desaparecen de nuestro patrimonio entre la caída y los 36.000 euros que necesitamos. Año 2, 112.000 euros menos. El año 3 va bien, solo consumimos 2.500 euros. Y así, año tras año. Fíjate en el gráfico de la realidad. En 27 años te quedas a cero. Vale, vamos a ver el segundo caso. Invertimos en un fondo de mercado. Si empiezo mis inversiones 2 años más tarde, los primeros años no solo no consumo, sino que crece mi capital. Y el capital se alarga hasta 34 años. ¿Te equivocas? Y pierdes 7 años de independencia financiera. Pero esto se puede resolver. Y no es yendo a visitar a una adivina. Primero y lo más obvio, ser realistas en lo que le vamos a exigir a nuestro capital. Y el segundo es seguir esta estrategia de planificación. Paso número 1, calcula lo que vas a necesitar los próximos 4 años y lo separamos. Este bloque lo vamos a invertir en algo que tenga muy poco riesgo. ¿Qué será? Pues renta fija. La renta fija, en el momento de grabar este vídeo, por ejemplo, pues está dando entre un 3,5 y un 4% anual. Y además existen vehículos, existen ETFs que te ayudan a generar esa renta. Por ejemplo, son los que se llaman ahora ETFs de renta fija a vencimiento establecido. Algo que Trade Republic, el patrocinador de este vídeo, acaba de lanzar su nueva línea de productos de renta fija. Sinceramente, me ha sorprendido y ya sabes que no suelo decir esto a la ligera, porque por fin tienes una forma sencilla de invertir en renta fija sin volverte loco con los bonos, cupones, comisiones o letra pequeña. Dentro de la app verás 3 tipos de producto: interés fijo a distintos plazos, bonos corporativos o bonos gubernamentales. ¿Qué significa esto para ti? Que puedes elegir un plazo, fijar desde el principio esa rentabilidad y obtenerla año tras año, obviamente siempre que no haya impagos o quiebras. Algo que en los productos de interés fijo, gracias a la diversificación, se minimiza. Y con varias ventajas sobre los depósitos, pero principalmente vas a obtener mayor rentabilidad y por otro lado tienes total disponibilidad del dinero porque puedes recuperarlo en cualquier momento sin perder toda la rentabilidad que hayas acumulado. Y, por otra parte, honestamente, tienen una comisión de las más bajas del mercado. 1 euro por operación. Así de claro. En la descripción del vídeo tienes el enlace a Trade Republic para que puedas empezar desde ya con tus inversiones. Si quieres ver en detalle cómo funcionan estos productos, aquí tienes el vídeo en el que te cuento todo lo bueno, lo malo y sobre todo cuándo es interesante utilizar estos productos. Bueno,
Estamos hablando del bloque 1, del bloque en el que vamos a tener los 4 próximos años de mis gastos. Pero ¿y qué pasa con el resto del dinero? Pues el resto del dinero tiene que tener una inversión mucho más arriesgada, un 60% de renta variable, 40% renta fija. A partir de ese momento tú consumes del bloque 1, que obviamente baja. ¿Cómo lo rellenas? Pues si el bloque 2 ha generado beneficios, rellenas el bloque 1 con los beneficios. Si el bloque 2 no genera, entonces nada, te esperas a rellenar. ¿Qué consigues con esto? Dejar tranquilas las inversiones y no estresarlas. Tienes 4 años para que recuperen. Y es que el bloque 1 juega el papel de un fondo de emergencia que está ahí para ayudarte a seguir invertido y dar tiempo a las inversiones más arriesgadas. Cuando has acumulado suficiente dinero para la libertad financiera, recuerda hacer los cálculos teniendo en cuenta inflación, impuestos y riesgo de secuencia. Si te salen los números, entonces aplica esta estrategia. Sepáralo en 2 bloques. El primer bloque son 4 años de tus gastos invertidos en renta fija. Esto va a ser tu nuevo fondo de emergencia. En el segundo bloque, lo que sobre, pues irá a mucho más riesgo, 60% renta variable, 40% renta fija. Y vas a ir consumiendo siempre de tu fondo de emergencia y lo vas a ir rellenando con lo que vaya generando el segundo bloque de 60% renta variable, 40% renta fija, siempre y cuando genere beneficios. Bueno, hemos visto cuál sería la estrategia más inteligente si ya tienes el capital de esa libertad financiera o jubilación. Pero si estás en el otro lado, que estás en la fase de acumular para llegar a ese objetivo, entonces, pues te tengo que explicar cuál es el peor producto que puedes utilizar, ese que debes evitar sí o sí. Y lo tienes aquí, sin pelos en la lengua. Recuerda, like, comentario, suscripción, inscríbete en mi newsletter gratuita, en la descripción tienes el enlace, activa las notificaciones y comparte el vídeo. Hasta el próximo vídeo.